Hola, ¿qué tal? Este es un espacio de Ministerios de Cristo con Amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con Amor para usted en esta mañana ya de lunes 31 de agosto, terminando ya el mes de agosto, terminando el mes de la Biblia. Sin embargo, continuaremos hasta terminar todo el análisis precisamente que estamos haciendo sobre la Biblia del Salmo 119. Hoy estaremos empezando del versículo 73 al 80. Estaremos tocando parte del mes de septiembre para terminar con estos estudios de la Biblia, que son muy interesantes, son muy importantes conocerlos, son muy importantes tenerlos. No quiere decir que porque sea el mes de la Biblia vamos a dejar de leer la Biblia o vamos a dejar de tener estudios referentes a ella. Al contrario, entre más podamos seguir aprendiendo de la palabra de Dios y de lo que dice ella misma, de lo que es la palabra, el Evangelio, la Biblia, ¿verdad? Pues podremos tener un mayor conocimiento y un mayor acercamiento a ella. En esta mañana, pues, este es el parámetro que vamos a estar usando. Hoy vamos a ver este tema importante del salmista meditaba. Y vamos a leer, ¿verdad?, el Salmo 119 del versículo 73 al 80, y la palabra de Dios dice: Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme, conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. La presión social que vivía el salmista se estaba volviendo insoportable. La gente se burlaba de todo lo que hacía. Se burlaban de cómo vestía, de lo que comía y bebía, de cómo trataba a los demás, de cómo hablaba, de cómo pensaba y de cómo se apartaba. Pero el salmista no hacía todo esto solo para distinguirse de los demás. Más bien, toda su conducta reflejaba que él estaba obedeciendo los mandamientos de Dios. El salmista no mostraba una conducta codiciosa, ambiciosa, egoísta y soberbia, porque se concentraba en poner en práctica la bondad que recibía de Dios. Pero tristemente, entre más obedecía, más presión enfrentaba. El único consuelo que el salmista tenía era la convicción de saber que estaba en lo correcto. Esa convicción solo se la daba cada mandamiento, cada testimonio, cada estatuto, cada juicio de la palabra de Dios. Por esa razón, el salmista recordaba, meditaba y estudiaba todo el contenido de lo que había memorizado o recordaba para entenderlo cada vez mejor. Nada a su alrededor le explicaba quién era su creador, solo la palabra. Y cuando meditaba en Génesis sobre aquel poder creador, entonces él se animaba para seguir obedeciendo, porque aún sus manos le recordaban que Dios estaba presente en su vida. La Biblia del salmista estaba llena de testimonios de siervos que hicieron proezas. En cambio, el salmista no podía decir que se diría de él lo mismo que se dijo de Elías, Eliseo, Noé, Isaac o Gedeón. Del salmista no tenemos ni su nombre, pero no lo tenemos porque en ese anonimato él quiso que solo se registrara su meditación en los mandamientos que motivó su obediencia. De este hombre desconocido, de ese hombre sin logros ni victorias, solo se diría una cosa: el salmista meditaba. Si para alguien eso no es una maravilla, es porque no entiende la grandeza de aquel que dejó que otros supieran cómo era su corazón y qué pasaba cuando estaban a solas con Dios. Como el libro de Hebreos lo dice, Dios no le pidió al salmista que apagara fuegos impetuosos o que pusiera en fuga ejércitos extranjeros. Hebreos 11:34. Dios le pidió que sacara fuerzas de debilidad para meditar cuando todo a su alrededor le gritaba cuán inútil era obedecer a Dios. Pero cuando el mundo del salmista estaba en su contra, este hombre no se avergonzó de mostrar el amor que había entre él y Dios.
Qué importante, ¿verdad? Qué importante poder nosotros conocer lo que va haciendo el salmista, ¿verdad? En este Salmo 119, al reconocer la palabra, los mandamientos, al reconocer que la obediencia nos lleva a una vida de bendición, a una vida de propósito, una vida de victorias, aun que estemos en aflicción o que estemos pasando alguna disciplina del Señor, como lo hemos contado aquí con el salmista, ¿verdad? El salmista pedía misericordia, pedía el amor, pedía que la ley fuera su delicia constantemente, ¿verdad? Se han avergonzado los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Entonces aquí la gente lo está calumniando, le está diciendo de cosas, lo está lastimando, lo está avergonzando, se está burlando, pero él está creyendo en un Dios poderoso que puede someter a los soberbios, que pueden castigar a aquellos que van en su contra. También el salmista reconoce que Dios es su creador, que Dios es su Señor, que Dios es el que puede saber exactamente y cómo puede entenderlo a Él. Y entonces le pide el salmista que lo haga aprender y entender los mandamientos que Dios ha dado, ¿verdad? Él reconoce la justicia de Dios, reconoce su amor, reconoce la fidelidad de Dios y cómo por la desobediencia están sufriendo como pueblo. Él reconoce de alguna manera que él falló y que él acepta la aflicción que está viviendo porque es parte del plan de Dios para que puedan aprender sus mandamientos y volver a Él. Eso es lo que hoy nos dice el salmista. Es lo que hoy nos dice esta enseñanza. Amado Padre, perdóname por el poco valor que a veces le doy a la meditación de tu palabra. Por Jesús te pido perdón. Amén. Oremos al Padre de Jesucristo para que continúe el esfuerzo de la traducción de la Biblia a todos los idiomas y dialectos del mundo. Entonces, de alguna manera, nosotros debemos estar meditando la palabra de día y de noche. Debemos estar buscando la presencia de la palabra, el consejo de Dios, la sabiduría de Dios por medio de su palabra. No hay otra manera en la que usted pueda escuchar la voluntad de Dios que por medio de la palabra, por medio de la Biblia. Tenemos 66 libros en la palabra en los que hay que meditar. Tenemos muchos capítulos que leer, meditándolos, poniéndolos en nuestro corazón para saber qué es lo que Dios nos está diciendo. Cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Decimos, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice lo que estoy leyendo? ¿Qué es lo que dice Dios en este capítulo? ¿Qué es lo que me dice a mí con su palabra? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Meditemos en la palabra, meditemos verdaderamente y obedezcamos y pongámosla por obra, porque solo poniéndola por obra podemos tener una vida de propósito, de amor y de su voluntad manifestada en nuestras vidas. Hoy es esa realidad la que tenemos que vivir. La meditación de la palabra nos va a acercar al carácter de Dios, nos va a acercar al conocimiento de Dios y nos va a acercar al conocimiento de su voluntad en nuestra vida. Dios le bendiga. Este fue un espacio de Ministerios de Cristo con amor para el mundo, de Ministerios de Cristo con amor para usted. Y en este tiempo vamos a orar. Señor Dios Padre Santo, Dios Padre Eterno, ayúdanos a ser meditadores, a escudriñar tu palabra, a estudiarla profundamente, a conocerla cada día más, a memorizar los versículos que tú pongas para que nosotros podamos hacerla, para que nosotros podamos poner en acción lo que tú nos mandas a través de tu palabra, a través de tu amor y de tu compasión y de tu fidelidad. Ayúdanos en todo momento y sé con nosotros, para que tu presencia pueda ser fortalecida en nuestras vidas, para que podamos verdaderamente conocerte cada día más, aprender a guardar esos mandamientos, no solamente en nuestro corazón, sino ponerlos por obra en nuestra vida. Que podamos ser obedientes
y meditar para que nos vaya bien en la vida y podamos dar frutos. Y al dar frutos, Señor, que todo lo que hagamos prosperemos, como lo dices en el Salmo 11. Seamos árboles que den buen fruto, porque a través de tu palabra podemos conocer tu buena voluntad. Te damos gracia y te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga. Se despide su amigo y hermano Juan Felipe Ortiz. Recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube, de YouTube, Ministerios de Cristo con Amor para el Mundo. También síganos por medio del Facebook, síganos por medio de Instagram, síganos por medio de Spotify y de TikTok. Este mensaje que sea de bendición para su vida y que pueda transformar su corazón y que pueda transformar su vida y que lo pueda llenar de la bendición y de la frescura que usted necesita para ser lleno del Espíritu Santo y de su verdad. Que Dios le bendiga.